Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por la participación y por vuestro interés en esta jornada técnica. Sabéis, si me conocéis, que odio la palabra webinario con todas mis fuerzas, así que vamos a hablar de jornada técnica. Tal y como se ha ido indicando en redes sociales, pues la idea de hoy es desmitificar un poco el término Industria 4.0 y transformación digital, ¿no? Hablar un poquito de transformación digital, digitalización, y quitarle un poquito de miedo a ese término que ha sido bastante mal utilizado y eso ha generado pues un poco de rechazo, ¿no? Entonces no es una jornada técnica pura, no vamos a bajar a la integral, pero poquito a poco iremos bajando. Entonces, vamos a empezar. Aquí podéis ver que primero vamos a hacer una pequeña introducción acerca de la oficina CEDAPyme, ¿vale? Y de los segmentos que tiene el kit digital. Luego hablaremos ya de Industria 4.0, de las plantas inteligentes y terminaremos con un caso de uso que es un muy buen ejemplo para hablar de transformación digital frente a digitalización, ¿vale? Que normalmente las confundimos, pero no es lo mismo. Entonces, vamos a empezar con la oficina CEDAPyme. Como sabéis, pues aquí en Cámara de Zaragoza pues tenemos la oficina CEDAPyme, que es una oficina que se encarga de poder dar soporte a las pymes dentro de los diferentes programas que salen del Ministerio y también pues cualquier consulta técnica que podéis tener. Entonces, las principales áreas que tiene la oficina CEDAPyme es el apoyo a las pymes en los procesos de digitalización. Por eso hay unos consultores senior para tanto la parte de desarrollo de negocio, la parte de marketing digital, parte de venta, parte de procesos de compra y también pues la parte más productiva, ¿no? Industria 4.0, que es lo que vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? La idea es poder fomentar las relaciones también entre nosotros. Al final, como bien tiene que hacer una Cámara de Comercio, pues nosotros estamos aquí también para poder promover entre vosotros y poder facilitar, ¿no? Esos puntos de encuentro entre las diferentes empresas. Ya no estamos hablando del programa Kit Digital que ha acaparado toda la atención de las oficinas de CEDAPyme de España, pero ya estamos hablando de la oficina como tal, ¿vale? Luego entraremos en materia con el programa de Kit Digital. También la idea es poner en marcha diferentes iniciativas. Dicen que no se escucha, Jorge. ¿Me escuchas tú bien? Sí. Sí. Me los he quitado porque estaba escuchando. Vale, perfecto, el eco. Vale. Víctor, Sí. vale, parece que sí que se oye. Vale, sigo. Entonces, la idea es eso, poner en marcha nuevas iniciativas para fomentar la innovación y también ayudar a las pymes a encontrar apoyo financiero. No es que nosotros vayamos a hacer de banco, ¿no? Pero sí que lo que haremos será poder ayudaros en las diferentes financiaciones públicas que haya en ese momento, ¿vale? Entonces, dentro de la oficina CEDAPyme, pues está el programa de Kit Digital, ¿vale? Que entraremos ahora. Las oficinas de CEDAPyme están cofinanciadas por los fondos FEDER, ¿vale? Y por eso, una de las cosas que tienen es que no tienen ningún coste para los usuarios de las mismas, ¿vale? Entonces, como podéis llamar a Cámara de Comercio, podéis hablar con nosotros y nosotros os intentaremos asesorar en todo lo que nos sea posible. Como veis, tenemos una página web, ahí tenéis la dirección justo debajo, en cedaapyme.cámarazaragoza.com, ¿vale? Allí os podéis poner en contacto con nosotros. Como veis, pues tenéis información sobre el kit digital, también tenéis información sobre las jornadas técnicas que estamos realizando y podréis desde allí pues, poneros en contacto con nosotros a través de este QR que os voy a dejar aquí, ¿vale? Podéis coger el teléfono si queréis ahora mismo y os lo voy a mantener un minuto, ¿vale? Para que podáis introducir vuestros datos. Esto se queda directamente en nuestra base de datos. Perfecto, Víctor, ya veo que ya puedes escuchar. Estaba diciendo que podéis escanear este QR y allí podéis entrar directamente en la base de datos que tenemos en Cámara de Zaragoza y nos pondremos en contacto con vosotros si estáis interesados en el kit digital, lo podéis poner en observaciones y si tenéis algún tipo de pregunta que sea fuera del kit digital y que esté orientada pues, a cómo podemos ayudaros desde una consultoría específica a poder ayudaros de manera tecnológica en lo que necesitéis, pues simplemente os ponéis en contacto con nosotros a través de esta página web
Y también pues tenéis el correo de acelerapyme@camarazaragoza.com, ¿vale? En cualquiera de los dos nos podéis contactar. Ahora mis compañeros os pondrán las dos direcciones, la de OAP con la que podéis acceder a este QR y el correo de Acelerapyme para que os podéis poner en contacto con nosotros, ¿vale? Esto era una breve introducción, ¿vale?, de lo que es la oficina Acelerapyme. Vamos a hablar del kit digital. Como sabéis, esta jornada técnica está dentro del marco de jornadas que se están haciendo para el kit digital, ¿vale? Ya hemos realizado varias presentaciones en las que podréis ver, pues bueno, hemos hecho alguna jornada técnica de gestión de procesos, de ciberseguridad, pero sí que considerábamos que ahora era el momento de poder hablar de Industria 4.0 y poder hablar del término y enlazarlo con el kit digital, ¿vale? Entonces, como sabéis, el kit digital es un programa dirigido a pymes y autónomos de menos de 50 empleados, ¿vale?, por debajo de 50 empleados, que proviene del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que ha habido una dotación de 3.067 millones de euros, ¿vale?, y que ahora mismo hay abierto una convocatoria para pymes de 10 a menos de 50 empleados, ¿vale? En estas pymes, ¿no?, ahora mismo ha salido una dotación de 500 millones de euros, fondos que ya han sido, diría que no se han acabado, ¿no?, pero sí que han sido retenidos, ¿no? Esos 500 millones de euros han sido retenidos porque ya están empezando a dar esas dotaciones a las empresas, ¿vale? Pero como ha habido una alta demanda, se ha aumentado la convocatoria con 100 millones de euros, ¿vale? Entonces, sabéis que hay diferentes segmentos, ¿vale? En este primer segmento, que es el que estaba comentando que ha salido, es para empresas de entre 10 y menos de 50, hasta 50 trabajadores, menos de 50 trabajadores, y hay una dotación económica de hasta 12.000 euros, ¿vale? Luego explicaré un poquito la letra pequeña de estos 12.000 euros. Luego estará el segmento 2, que son pymes de 3 a hasta 10 empleados y tendrá una dotación económica de hasta 6.000 euros, ¿vale? Se prevé que salga en junio la convocatoria, más o menos, y luego habrá un segmento 3, que será para autónomos o pequeñas pymes de hasta 3 trabajadores y tendrá una dotación económica de hasta 2.000 euros, ¿vale? Estas dotaciones económicas se dan en formato de bono digital y ese bono digital se puede utilizar en diferentes categorías, ¿vale? Entonces, tenéis también en nuestra página web, en las jornadas, tenéis jornadas específicas, tenemos jornadas grabadas acerca del kit digital, cómo se pide y toda la información requerida. Si hubiera alguna necesidad, pues como podéis ver en la web oficial que está añadiendo mi compañero Jorge, o a través del mail o también en la dirección OAP, que os lo pondrá ahora, que es a donde podéis acceder a través del QR, ¿vale? Cuando hablaba de la letra pequeña, por ejemplo, en esta categoría, ¿vale?, ahí tenéis las 10 categorías diferentes, pero utilizando la categoría de gestión de procesos, pone hasta 6.000 euros. Pero si luego entráis dentro de esa categoría, podréis ver que el importe máximo de la ayuda, dependiendo de los segmentos de empresas que sean, pues estamos hablando de ayudas de hasta 500 euros o hasta 6.000, dependiendo del número de empleados que tengáis, ¿vale? El tema de primera 70%, segunda 30% es cómo se otorga la ayuda, ¿vale? Y eso depende de unos tiempos que están marcados en la convocatoria y en el BOE. Y eso, si tenéis alguna duda, pues os podéis poner en contacto con nosotros. No os asustéis, ¿vale? Hemos puesto esta diapositiva para que podáis tener las 10 categorías y para que podáis ver qué entra en cada categoría, ¿vale? Es un pequeño resumen, además con unos links, pulsando en comercio electrónico y analítica, pues podéis ver qué es lo que entra en cada una de las categorías, ¿vale? Así como os pasaremos la presentación, haremos alguna modificación de algún vídeo que no cargará, pero como os pasaremos la presentación, pues podréis tener todo en una sola diapositiva y considerábamos que era más fácil para vosotros el poder acceder desde aquí y tener toda una visión clara, ¿vale? Y luego, pues poneros un ejemplo, ¿no? Entrando en esa gestión de procesos que hablábamos antes, pues podéis ver qué es lo que entra dentro de esta categoría. Pues tenéis desde digitalización y automatización de procesos, también pues, lo que sería el control de presupuestos para proyectos, diferentes áreas y lo que os indicaba antes, ¿vale? Igual que hay categorías que sí que entran
directamente o se dotan de los 2.000 o los 2.500 euros directamente. Hay otras categorías que van por el número de empleados, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis, hay un catálogo de agentes digitalizadores, se hace a través de ellos y una vez que se concede la ayuda son ellos los que gestionan toda la documentación y justifican el proyecto. Y bueno, dicho lo cual, ¿no? Que se dice, ya hemos estado hablando del Kit Digital y de la oficina de la PYME. Tenéis los contactos en el chat, así que vamos a empezar ya con la Industria 4.0, que era a lo que hemos venido hoy. ¿Qué es la Industria 4.0? ¿No? Yo creo que es una de las preguntas que, al ser un término tan genérico, es una de las preguntas que siempre surge, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Es un medio? ¿Es una herramienta? ¿Es un fin? ¿Es una realidad? ¿Tecnología? ¿Es un término usado en marketing o es un unicornio? Pues bueno, vamos a empezar ahora a explicar que no es un unicornio, ¿no? Vamos a explicar poco a poco qué es la Industria 4.0 y vamos a desmitificar un poquito el término, ¿no? Es un término que ha sido bastante utilizado, ¿no? Y que siempre lo relacionamos con complejidad, ¿no? Como estáis viendo aquí este diagrama, pues siempre se relaciona con complejidad, con fusión de tecnologías, con tecnologías transversales, con innovación, con productividad, bueno, como veis hay muchos términos que están dentro de ese término Industria 4.0 y que lo que hace es que no se entienda bien, ¿no? Que sea un término que lo asociamos como algo difícil de implementar, como algo tedioso, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es empezar a quitarnos eso, ¿no? Es simplemente un término, ¿vale? Es una caja de herramientas, como últimamente he estado oyendo y me gusta el SIM, es una caja de herramientas que nos permite hacer ciertas cosas en nuestras empresas y en nuestras plantas productivas. Industria 4.0 tiene tecnologías que son transversales y que no solo se utilizan en plantas productivas, ¿vale? Dentro de ese paraguas hay muchísimas tecnologías. Entonces, una típica pregunta que surge siempre que hablamos de Industria 4.0, cuando hemos ido a visitar plantas de fabricación, en los últimos 3 años, pues yo diría que he estado en unas 50 plantas de fabricación y muchísimas veces he preguntado qué conoces de la Industria 4.0, ¿no? Bueno, pues la contestación la verdad es que estoy en el cero. O sea, hay muchos que dicen que no tienen ni idea de lo que es la Industria 4.0, ¿vale? No es cierto, porque al final ellos ya tienen implementaciones, tienen automatismos, tienen cosas implementadas en su empresa que están dentro del paraguas de Industria 4.0, ¿vale? Pero como nos han metido en la cabeza que es un término tedioso, que es algo difícil, que es algo que se usa mal, ¿no? Es un término que está muy manido, pues lo que nos ocurre es que pensamos que estamos hablando, pues eso, de esos unicornios, ¿no? Estamos hablando de tecnología rara y como dicen los anglosajones, pues no es ciencia de cohetes, ¿no? It's not a rocket science. Pues esto es lo mismo. Esto es tecnología que nos sirve para hacer mejoras dentro de nuestras plantas o dentro de nuestras empresas, ¿vale? Entonces, vamos a poner un poco en contexto qué es la Industria 4.0, ¿no? La Industria 4.0 hablan que es una pseudo revolución industrial, ¿vale? En el vídeo veréis que se van hablando de las diferentes evoluciones que hemos tenido, de diferentes revoluciones industriales y, como sabéis, pues empezó con la producción mecanizada, ¿no? La máquina de vapor, más o menos en 1760, pues bueno, fomentó pues, lo que era la producción textil, la maquinación en la agricultura y abrió un camino para poder utilizar la energía del vapor en diferentes áreas, ¿no? Luego tenemos la segunda revolución industrial, que la llaman la era de la ciencia y la producción masiva, ¿no? Bueno, pues la producción de Henry Ford, ¿no? Con el modelo T, quizás es lo más significativo o lo que más conocemos, ¿no? Sobre todo si provenimos de mundos como la automoción, pues bueno, se empezó a utilizar inventos pues, como el motor de gasolina, pues, los aviones, los fertilizantes. Bueno, la electricidad fue una revolución bastante importante, ¿no? Todas las revoluciones industriales han tenido un impacto social, como sabéis, ¿no? Luego, pues la tercera revolución industrial, que ya hablaríamos de la automatización, del uso de la computación, ¿no? Pues ya estamos hablando de la microelectrónica y ya aparecen términos como digitalización, ¿no? Ya empiezan términos en la tercera revolución industrial como la digitalización. Y luego, por último, hablamos de Industria 4.0 o cuarta revolución industrial. Podríamos decir que es una pseudo revolución industrial porque ha sido una evolución de toda
tecnificación que estamos sufriendo en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas, para ser concretos. Y hablamos de que ahora mismo hay una revolución en la captura del dato, en el uso de los sistemas ciberfísicos. Luego os contaré un poquito más de los sistemas ciberfísicos, que son aquellos que unen los entornos cibernéticos con la realidad física, ¿no? Es un término que aparece en 2011, bueno, dependiendo de dónde busquéis en la bibliografía, os dirán que aparece en 2011, ¿no? En la Hannover Messe, que es una feria muy importante industrial en alemana, y allí ya empiezan a hablar de ese término de industria 4.0, ¿vale? También a lo largo de los siguientes años pues se fue introduciendo, ¿no?, diferentes tecnologías que entraban dentro de ese paraguas llamado industria 4.0. Y a partir de ahí, bueno, pues si vais leyendo, pues por ejemplo, se habla que en otras fuentes que se acuña el término por el profesor Klaus Schwab, no sé la pronunciación correcta, disculpad, mi alemán es bastante flojo, y hablando en su libro de la cuarta revolución industrial, ¿vale? Al final, Industria 4.0 lo que nos está indicando es esa revolución que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Esa revolución con el dato en tecnologías transversales como la inteligencia artificial, como la fabricación aditiva, diferentes cloud computing, diferentes tecnologías que han ido evolucionando y que han llegado a un momento en el que han eclosionado y han hecho que nuestra tecnología, pues, o nuestras fábricas nuestras plantas de fabricación, pues tengan una convergencia tecnológica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fábricas de fabricación, cuando hablamos de plantas inteligentes, ¿no?, pues nos imaginamos esa planta completamente conectada, esa planta que tiene un modelo de simulación, esa planta que nos está indicando en tiempo real lo que está ocurriendo, ¿no? Podéis ver a la izquierda un vídeo de cómo se están moviendo las carretillas en tiempo real. Eso es una simulación de lo que está ocurriendo en la planta, ¿vale? Y cómo esa virtualización de nuestra planta pues, nos permite poder ver qué es lo que está ocurriendo con esas carretillas en tiempo real. Si veis en el iPad, pues se está viendo las trayectorias de la carretilla, ¿no? Se está viendo por dónde han pasado, se está viendo qué es lo que ha ocurrido, se está viendo las eficiencias que han tenido a la hora de moverse, ¿no? Capturar datos, tener esa capacidad de poder analizar datos, ¿no?, lo que nos permite es poder aumentar la productividad, nos permite entender mejor el comportamiento de nuestras plantas. Se generan nuevos modelos de negocio. Bueno, hay un modelo de negocio que a mí me parece muy interesante, que es Rolls-Royce, ¿no? Rolls antes lo que hacía era vender los motores, ¿no? Esto ya lo habréis oído. Ahora alquila los motores, hace un renting de sus motores. ¿Por qué? Pues tiene varias implicaciones, ¿no? Pues una de las implicaciones que tiene es que antes, cuando había un accidente y era por un motor Rolls, ellos no estaban controlando los mantenimientos, ¿vale? Los mantenimientos los controlaban las aerolíneas. Entonces, si ocurría algo, el impacto era para su marca, ¿no? Pero ellos no tenían ningún tipo de control en el mantenimiento que estaban realizando. Ahora ellos te venden te hacen un alquiler, te hacen un renting del motor por tiempo de vuelo, ¿no? Y como los motores están completamente monitorizados, ellos tienen unas alertas para poder hacer unos mantenimientos predictivos, ¿vale? Entonces ellos pueden predecir cuándo va a haber una ruptura. Cuando ven un dato que no está funcionando correctamente, un sensor que no está dando una lectura esperada, pues bueno, ellos ya pueden actuar, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, tener datos nos ayuda, por ejemplo, a controlar el OEE de nuestras plantas, ¿no? Pues cuánta capacidad están teniendo nuestras plantas de fabricación. Bueno, pues que sepáis que solo con la monitorización, dependiendo de dónde vayáis a leer, pues ya hablan que solo por monitorizar ya se aumenta un 5% la producción. Solo el hecho de monitorizar. Aplicaciones que he podido ver, bueno, pues he llegado a ver aplicaciones en las cuales estaban comparando en un histórico la fabricación de Manolo y de Pedro, que eran amigos, que se llevaban muy bien, o mal, no lo sabemos, pero cada vez que ellos trabajaban de manera conjunta, pues la producción era un 5% menor que cuando ellos trabajaban con otra persona. Bueno, pues son datos que nos permiten controlar y que nos permiten saber qué niveles, ¿no?, estamos teniendo productivos en nuestras plantas. Más ejemplos, bueno, pues por ejemplo me comentaban una máquina de fabricación que necesita calentar 1 hora antes de la producción. Bueno, pues habían observado que los operarios los lunes
siempre tomaban un café y entraban un poco más tarde a trabajar. Es decir, ellos el descanso lo preferían hacer a punto de mañana y comentar la liga, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que se dieron cuenta que esa máquina empezaba a producir en torno a 10-15 minutos más tarde y hablaron con los operarios. Entonces, al hablar con los operarios, dijeron, oye, ¿qué hacéis por la mañana? O sea, ellos explicaron que era, pues les gustaba comentar la jornada de liga y desde dirección pues dijeron, vale, perfecto, pues a partir de ahora lo que vamos a hacer es que vosotros los lunes empecéis a y cuarto como estáis empezando, pero no podéis empezar antes. Bueno, lo que se hizo fue controlar la temperatura de, el arranque de esa máquina 15 minutos más tarde y eso en fecha de valor de electricidad de hace 3 años o 4, pues estamos hablando de un ahorro de 30.000 euros al año. A día de hoy, pues a lo mejor nos podemos comprar un Ferrari o irnos o comprarnos un yate por el precio de la electricidad, pero eso ya es otro tema. Pero que sepáis que, quitada esta broma, que sepáis que la monitorización de nuestra planta, la monitorización de datos, nos sirve para poder tomar decisiones y decisiones de manera inteligente, ¿vale? El otro día comentaba una empresa de aquí de Aragón que estaban capturando 10 millones de datos al día, ¿vale? Imaginaros lo que se puede hacer con esa información bien tratada. Me consta que lo hacen, pero imaginaros, ¿no? 10 millones de datos de su proceso de fabricación de manera diaria, ¿vale? Entonces, quitado ese mito, ¿no?, de la industria 4.0, vamos a hablar de las 9 diferentes áreas, ¿vale? Hay algunas imágenes, ya habéis visto que hay algún vídeo, alguna imagen que está en inglés, pero bueno, son bastante fáciles de comprender. Yo creo que todos para este nivel lo entendemos, pero bueno, iremos desgranando poquito a poco cada una, ¿vale? Os he puesto esta imagen para que veáis más o menos cuáles son las conectividades en una imagen y a partir de ahí pues os he marcado qué es cada área, ¿no? Pues integración de sistemas, ¿en qué consiste? ¿No? Pues son la integración de los diferentes sistemas de IT, pues para controlar los procesos de fabricación y luego os contaré más en profundidad. Realidad aumentada, también realidad virtual aumentada y mixta, ¿vale? Fabricación aditiva, ciberseguridad, bueno, vamos a ir poquito a poco. Podéis ir lanzando preguntas en el chat, no os cortéis, que luego generaremos un poco de debate. Bueno, integración de sistemas. Aquí esta imagen me gusta mucho porque lo que nos está enseñando es la evolución de cómo han evolucionado los sistemas de IT, ¿vale? De informático, la parte informática y cómo ha ido mejorando los procesos productivos, ¿vale? Entonces, aquí se ve cómo, pues bueno, hemos ido implementando en la parte de IT, pues hemos ido implementando software pues, para el control de nuestra empresa, como es el ERP, que además los conocemos y también estamos haciendo jornadas específicas de ERPs. Cómo ha ido aumentando esas capacidades de los ERPs para entrar en diferentes áreas, pues, la parte económica, la parte de compras, la parte de ventas, ¿no? Y cómo también han ido evolucionando y se ha ido poniendo el foco más en la parte productiva, generando programas para el control de manufactura, ¿no? Como es el MES. Y por otro lado, pues bueno, la automatización industrial pues, empezó por la parte de hardware puro, se iban capturando datos, eso se conectaba a los PLC de control, a los SCADA. Como veis en la parte de abajo, pues bueno, ahora se habla mucho de utilizar las conexiones de IoT industrial para esa captura de datos en la parte más baja, ¿no?, de nuestra planta de fabricación. En el siguiente diagrama podréis ver específicamente lo que os estoy comentando ahora y cómo se ha ido poquito a poco pues yendo cogiendo datos y ha habido un momento en el cual ha habido una integración, ¿vale? Esa integración está ocurriendo, se está utilizando y se está implementando ahora mismo en las plantas de fabricación, ¿no? Entonces, como podéis ver, esa integración lo que ha hecho es que podamos conectar cómo estamos produciendo con nuestro negocio, ¿no? Pudiendo generar esa fábrica inteligente, esa fábrica en la cual tenemos todo digitalizado, sabemos cómo producimos, sabemos a qué nivel estamos produciendo y qué materiales estamos utilizando y qué tiempos, y podemos relacionar nuestros pedidos con el producto final sabiendo el tiempo en el que va a salir. Os pongo un ejemplo. Entra un pedido de un coche, ¿no? Tenemos todas las piezas de un coche secuenciadas. Tenemos todos los materiales que necesitamos para ese coche.
En ese momento, nosotros ya podemos hacer simulaciones de cuándo va a estar ese coche, dependiendo de los pedidos que nos están entrando, dependiendo de si tenemos las piezas adecuadas para ese coche. Dependiendo de diferentes factores, podemos estar haciendo unas simulaciones en nuestra planta virtual, ¿vale? Y poder saber cuándo tendremos ese coche a tiempo. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque tenemos ya integrados la parte de fabricación, ¿vale? Como estáis viendo, esa parte de fabricación la tenemos conectada con la parte de control corporativa, ¿no? La parte más de empresa, ¿no? Pues las compras, el aprovisionamiento de material, qué stocks hay, qué pedidos nos entran, ¿vale? Entonces, al tener todo eso integrado, lo que podemos hacer, además, en la integración horizontal, ¿vale? También podemos integrar a los proveedores, podemos integrar también los propios centros de distribución, incluso el cliente, ¿no? Imaginaros ese cliente que ha pedido un vehículo, ha entrado el pedido dentro del sistema de gestión, ahí ya hemos comprobado si todo está de acuerdo, si todo vamos ahí, y le hemos dicho al cliente que, oye, el coche te va a llegar tal día, ¿vale? Y además el cliente, cuando tienes todo integrado, puede ver en tiempo real qué está ocurriendo con su coche. Puede saber incluso en qué parte, qué están montando en el coche, si él quisiera, ¿vale? En el momento que tengamos todo integrado y tenemos todo digitalizado, tenemos la posibilidad de hacer prácticamente lo que queramos, ¿vale? Siempre y cuando lleguen las piezas, porque ahora, si hay alguno que está aquí en automoción, pues me estará diciendo que claro, que es maravilloso tener esto, pero que tiene que haber piezas físicas, ¿no? Lo que os estoy poniendo aquí es qué es lo que se puede alcanzar con Industria 4.0 y luego ya le pondremos sentido común, luego iremos bajando, ¿vale? Fabricación aditiva, ¿no? Pues aquí os pongo un vídeo de una tecnología muy novedosa, ¿vale? Una de las grandes diferencias de la fabricación aditiva frente de la fabricación que tenemos por extracción de material es que solo utilizamos el material que necesitamos, ¿vale? No es una extracción. Anteriormente lo que hacíamos era un mecanizado, hacíamos un fresado, extraíamos material. Llegando a retirar, pues un 90% del material para según qué piezas. De hecho, conozco alguna pieza que lleva el Bugatti Veyron de aluminio que se hacía en una empresa aquí de Aragón y que estaban extrayendo el 95% del material. ¿Vale? Pues bueno, como veis, estamos tirando el 95% del material. En este caso, voy a poner otra vez el vídeo para que lo veáis. En este caso, lo que estamos haciendo es fabricar haciendo capas, ¿vale? Normalmente vosotros estáis acostumbrados a ver la manera inversa, ¿no?, de fabricación, en la que se van poniendo capas una encima de otra. Vale, bueno, esto es una nueva tecnología que por mediación de campos eléctricos se va adhiriendo las diferentes partículas a la capa anterior, ¿vale? Como veis es una chulada. Y bueno, con esta tecnología pues se pueden hacer cosas pues como lo que estáis viendo, ¿no? Se pueden hacer desde zapatillas con estructuras complejas, se utiliza, por ejemplo, para hacer moldes de refrigeración, sistemas de refrigeración que antes no eran posible hacerlos por extracción, ahora ya podemos hacerlos, ¿vale? Ahí se utiliza mucho en utillajes, es una tecnología que para altos volúmenes todavía no es suficientemente competitiva, ¿no? Pero está evolucionando en los últimos años muy rápido, ¿vale? Y poco a poco se está implementando más. Y además las empresas que lo implementan, pues para hacer utillajes, para hacer prototipos, esas empresas lo que tienen es un retorno de inversión muy rápido. Cuando tienes claro en qué tienes que utilizar la fabricación aditiva, tiene un retorno de intención muy rápido. ¿Y qué ventajas tiene? Pues bueno, pues el time to market, podemos llegar al mercado mucho antes, ¿no? ¿Vale? Pues porque podemos, por ejemplo, hacer una pieza final, ¿vale? Para poder enseñar al cliente cómo quedaría una pieza final a través de un molde, ¿no?, de fabricación. Bueno, pues se hace, fijaros, ¿no? El moldista está utilizando la fabricación aditiva para enseñar al cliente final cómo quedará esa pieza. También pues el ahorro de costes por, obviamente, temas de materiales. Se mitiga el riesgo en la fase de diseño, ¿no? Pues porque se puede, aunque tengamos esa virtualización, disculpad, que me estoy quedando un poco seco aunque tengamos esa virtualización, ¿vale? Al poder verlo físicamente, pues también nos permite, ¿no?, el ver cómo se puede montar y nos ayuda a la hora de mitigar los riesgos de diseño.
Y luego, pues bueno, nos da una flexibilidad, ¿no? Para poder juguetear, ¿no? Porque al final cuando estás en la parte de I+D puro, pues sí que es verdad que es necesario el poder explorar diferentes opciones. Seguimos, vamos a hablar de realidad virtual, realidad mixta, ¿no? Al final es una mezcla, es la mezcla visual, ¿no? De ese mundo físico con ese mundo digital, ¿no? Pues nos permite hacer interacciones en tiempo real de temas 3D, ¿no? En nuestra visión diaria, ¿no? O sea, es decir, nosotros estamos proyectando información en lo que estamos viendo en el momento que estamos trabajando por ejemplo, como estáis viendo, pues se pueden estar viendo cómo quedaría en una planta de fabricación si introducimos algo, ¿no? En la propia planta pues podíamos ver cómo quedan los diferentes elementos, nos ayuda pues para hacer montajes, ¿no? Para hacer una especie de pokayokes. Esto es, más bien es una proyección más que realidad aumentada. Esto sí que sería realidad aumentada porque nos está dando los datos de máquina en tiempo real, qué máquina es, incluso nos puede dar qué es lo que está haciendo esa máquina en ese momento, ¿no? Nos sirve, esto sería realidad, esto sería una realidad virtual, como veis bien, en la que se podrían ver pues, cómo se están montando diferentes partes de cualquier elemento, ¿no? Por ejemplo, John Deere utiliza esta tecnología desde hace muchísimo tiempo para ver las interferencias en la hora del montaje, ¿no? Bueno, seguís viendo diferentes aplicaciones, cómo se vería, ¿no? Se pueden ver en tiempo real cómo se vería diferentes montajes, cómo sería montar dentro de una planta de fabricación, movernos en una planta de fabricación. Se utiliza también para accesos remotos, para hacer mantenimientos remotos, ¿no? Ya no tienes que desplazar un técnico a la zona, una persona que esté allí con una cámara, aunque no sea el técnico especialista, pues puede ser guiado por una tercera persona que esté localizada en cualquier parte del mundo. Nos sirve para poder ver si una pieza está funcionando o no está funcionando y observar si el comportamiento o la morfología de esa pieza en ese momento es correcta. Bueno, nos permite hacer muchísimas cosas, ¿vale? Que creo que se ha quedado aquí el vídeo, sí. Nos permite hacer muchísimas cosas pues, de monitorización, de mantenimientos que en el día a día, ¿no? Ahora mismo, pues no estamos haciendo de esta manera. A ver, que parece que se ha quedado colgado. Vale, perfecto. Cloud Computing. Bueno, al final el procesamiento, cada vez utilizamos más datos, cada vez necesitamos más capacidad de cálculo, ¿no? Entonces, una de las cosas que se realizan es el Cloud Computing, ¿no? En el cual pues, podemos coger, lanzar unos datos a la nube y unos servidores virtuales, virtualizar máquinas y poder tener una potencia de cálculo que no podríamos tener en servidores físicos en nuestras plantas porque sería muy caro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos permite poder hacer cálculos que de otra manera pues serían impensables, ¿no? Hoy he estado viendo datos del megacomputador que acaba de hacer Japón, no me acuerdo ahora, no sé si eran 500 y pico teraflops, no, ahora os estoy hablando de memoria, pero bueno, que sepáis que cada vez van más rápido, cada vez son más potentes los ordenadores y que al poder lanzar operaciones a esos mega ordenadores o a esos ordenadores virtuales que tenemos, pues podemos realizar cálculos que antes eran impensables en corto espacio de tiempo. ¿Qué ocurre con el cloud computing? Bueno, pues en las plantas de fabricación dependemos mucho de la velocidad de conexión, ¿vale? Del ancho de banda que tenemos. Entonces, si estamos lanzando datos de manera en tiempo real a la nube para calcular cualquier proceso, bueno, pues nos estamos dando cuenta que tenemos otras limitaciones, ¿no? Otras limitaciones de ancho de banda, de conectividades, y esas limitaciones lo que hacen es que se esté volviendo al edge computing, ¿vale? Que es el término que se denomina para el cálculo en la propia línea de fabricación. Los PLCs industriales, los ordenadores industriales cada vez son más potentes. Entonces ahora hay un balance entre qué es lo que se lanza a hacer cómputo en nube y qué no, ¿no? Y luego, bueno, además de hablar de cloud computing, hablamos directamente de la nube, ¿no? Del cloud, de los diferentes posibilidades que tenemos, ¿no? Pues como sabéis, hay diferentes modelos, ¿no?
en nube, ¿no? Hay diferentes modelos, aquí tenéis un montón, podemos hablar de lo que sería el pago, el software as a service, ¿vale? Que sería el SaaS. Podemos hablar también de la plataforma como servicio, el PaaS, o de la infraestructura como servicio. Como sabéis, bueno, se está migrando a uso de tecnología en nube y pago por uso. Bueno, pues ya conocéis todos cómo funciona Office 365, ¿no? Y cómo funciona Slack y todo este tipo de herramientas, pues ya se hace un pago por uso. Estás haciendo un software as a service y lo que estamos haciendo es utilizarlo y pagarlo conforme lo utilizamos, ¿no? En esa parte, pues, bueno, podéis ver que están desde las plataformas que tenemos Microsoft Azure o tenemos ERPs en cloud y hasta bueno, pues hasta el cloud computing que estábamos hablando anteriormente, ¿vale? Dentro de la nube, pues bueno, pues ya sabéis, yo creo que ya tenéis conocimiento que tenemos la parte de cloud público, que tenemos las cloud privadas, ¿vale? Y luego tenemos las híbridas, ¿no? Eso, si estáis interesados, no dudéis en mandarnos un correo y ya haremos alguna formación específica sobre ello. Ciberseguridad. Bueno, todos tenemos ahora mismo el concepto de ciberseguridad, ¿vale? En la cabeza. Y claro, todos sabemos pues a alguien que le ha entrado un virus o que ha tenido un problema, han sido famosos ciberataques. Ya sabéis que aquí en Aragón nos tocaron algo que no debían tocar, que era la cerveza. Entonces, obviamente, ahí es cuando sabemos la peligrosidad de un ciberataque, cuando nos puede dejar sin cerveza. Pero que sepáis que este tipo de ataques, ¿vale? Estos ataques industriales llevan mucho tiempo ocurriendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, os he querido poner este, que es algo muy sonado, que fue en enero de 2010, ¿vale? Perdonad. En enero de 2010, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, pues vieron que en la planta nuclear de Natanz, en Irán, había un poco de desconcierto a la hora de hablar de las centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio, ¿vale? Entonces, lo que ocurrió es que se dieron cuenta que estaban las máquinas que hacían el centrifugado se estaban estropeando, ¿no? Y no tenían un conocimiento de qué es lo que estaba pasando, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues que les entró un virus, ¿vale? Que lo que estaba haciendo era cambiar la velocidad de centrifugado de las centrifugadoras, ¿no? Entonces las estaba forzando durante 15 minutos y luego las volvía a una velocidad normal. Y luego pues les bajaba la velocidad durante 50 minutos. De esta manera lo que estaba haciendo era provocar desgaste en las centrifugadoras. ¿Cómo fue? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo se hizo? ¿No? Bueno, pues, lo que se hizo fue, era un gusano, ¿no? Y lo que estaba aprovechando era algo que denominan, era un fallo del sistema, de los microcontroladores de los PLCs de Microsoft. Disculpad, empiezo otra vez. Lo que estaban haciendo era utilizar una brecha de seguridad, ¿vale? De Windows, de Microsoft. Entonces, lo que ocurrió es que alguien introdujo un pen infectado, lo introdujo dentro del sistema y una vez que estaba dentro del sistema, el virus, ¿vale? En este caso, ya podía empezar a modificar, ¿no? Lo inteligente de este virus, ¿no? Es que estuvo durante un mes capturando datos, ¿vale? Estuvo allí de manera latente, sin lanzarse, estuvo capturando datos durante un mes y una vez que ya tenía los modos de operación, lo que hizo fue empezar a modificar, se puso en contacto con los PLCs de control, ¿vale? Y ya empezó a modificar las velocidades de las centrifugadoras. ¿Qué es lo que ocurre? Que como había estado observando los datos generados, lo que estuvo haciendo el gusano, ¿vale? Fue introducir en el sistema los datos correctos. Ellos estaban modificando las velocidades, pero las velocidades no aparecían en los datos que estaban teniendo los operarios. De tal manera que era imposible detectar lo que estaba ocurriendo. Solo se daban cuenta cuando las centrifugadoras estaban agotando, ¿vale? Esto como un ejemplo. Otro ejemplo, bueno, pues hace muy poquito, el año pasado, pues Colonial Pipes tuvo un ciberataque y tuvo un problema
porque era el responsable del 45% del suministro de combustible en Estados Unidos, ¿vale? Y lo que estaban haciendo era, pues, tener un bloqueo total de 2,5 millones de barriles al día, ¿vale? Como veis en un estudio en report de Clarity, el 90% de las vulnerabilidades de datos son de baja complejidad, ¿vale? Eso pues, significa que no requiere una condición especial para que ocurra, ¿vale? 71% pues, son de alto riesgo, es decir, que nos pueden parar de manera parcial o total la actividad. El 66% de ellas ni siquiera pues, necesitan una participación humana, igual que en el ejemplo anterior, alguien tuvo que meter un USB dentro del sistema, ¿no? Tuvo que conectarlo para que entrara el gusano. En este caso, pues el 66% no necesita ni que haya un humano por el medio, que normalmente la mayor brecha de seguridad en cualquier sitio es el humano, es el mayor de los virus para los ordenadores. Y luego, bueno, pues que sepáis que las vulnerabilidades más comunes pues, tienen que ver con la gestión de operaciones, en un 23%, sensorización y bombas en un 15% y luego pues, el control de supervisión, ¿vale? Como hemos hecho ya alguna jornada técnica sobre ciberseguridad, yo os recomiendo que vayáis a verla, ¿vale? Big Data. Disculpad. Big Data. Yo creo que todos somos conscientes que hoy en día utilizamos muchísimos datos, ¿vale? Pero cuando veis este gráfico que tenéis a la izquierda y veis el número de datos que se generan en cada minuto y además en plataformas que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, en Facebook en cada minuto se suben 147.000 fotos, ¿vale? En WhatsApp se mandan 42 millones de mensajes. En Amazon se envían 6.657, se realizan 6.657 envíos. ¿Qué más? LinkedIn, pues se aplica pues, casi 70.000 trabajos, ¿no? Cuando vemos estos datos nos damos cuenta de en qué mundo vivimos, ¿no? En la cantidad de datos que generamos. Bueno, de media se dice que una persona genera 1,7 megabytes de información al segundo, ¿vale? Esto es un dato del 2020. Esto significa que se generan 3,61 teras de información al año por cada individuo, ¿vale? O sea, os podéis hacer una idea de la cantidad de datos que generamos todo el mundo que está conectado a Internet. Ayer estaba buscando el coste de un servicio de nube. En este caso, pues, utilicé Amazon, podéis ir a cualquier servicio de nube. Y allí teníais que 50 terabytes mes, pues tenía un coste de $0,023 giga. Que parece que no es mucho, ¿no? Pero si hacéis la cuenta, a mí ayer los números me asustaban. No los he puesto porque no quería asustaros, ¿vale? Y luego, para que os pongáis un poco en la dimensión, ¿no? de cómo estamos ahora mismo generando datos, un vehículo autónomo, un vehículo que podrá circular de manera autónoma, se habla que genera 40 terabytes de datos cada 8 horas, ¿vale? Vuestros ordenadores estáis comprando 512 gigas, 1 tera de datos. Tenéis que bajar muchísima información, tenéis que tener mucho vídeo, tenéis que tener... Con documentos, con PDFs no lo vais a llenar en la vida, ¿vale? Entonces, más datos, por ejemplo, ¿no? Esos coches automáticos, esos coches autónomos, no automáticos, autónomos, con todos los sensores que tienen combinados, pueden generar de 380 a 5.100 terabytes de datos al año, ¿vale? Un solo coche, ¿vale? Ahí tenéis los diferentes tipos de sensores. ¿Por qué os pongo estos datos? Porque son datos que vosotros podéis entender, ¿vale? Que podéis ver en el día a día. Si ahora esto lo pasamos a una fábrica a una fábrica inteligente, ¿no? Pues imaginaos los datos que tiene un robot, pues 200 datos, más de 200 datos. Una inyectora tiene más de 200 datos, ¿vale? Si esa inyectora cogemos y capturamos los 200 datos cada segundo durante un año, al final del año tenemos un coste muy alto de mantenimiento solo de datos, ¿vale? Por eso cuando muchas de las veces lo que hace la gente es capturamos datos y vamos ahí a ver qué es lo que está ocurriendo y capturamos por capturar sin ningún tipo de sentido y sin pensar lo que estamos haciendo es generar basura digital, ¿vale? Y esa basura digital tiene un coste. No es que vaya a un sitio a la nube y la nube, mira, hay una nube ahí arriba que soporta todo, no, tiene un coste para las empresas. Entonces, cuando hagáis una monitorización de una máquina tenéis que tener muy claro por qué, ¿vale? Por ejemplo, una inyectora, hablando con diferentes moldistas, una inyectora podemos estar hablando de 200 parámetros, de los cuales 20 se consideran importantes y de los cuales 6 se consideran críticos, ¿vale? 6, 7, 8, dependiendo el proceso, dependiendo de la inyección, dependiendo de la empresa, ¿vale? Pero para que veáis, de 200 ya estamos hablando de 10, 20 de datos, ¿vale? Señales que son las que querríamos capturar. Y esas señales críticas son las que afectan en la
calidad final de la pieza. Pues estamos hablando de, por ejemplo, de que la pieza, al no tener la temperatura suficiente, la inyección del plástico, pues la pieza de defectos, ¿vale? Gemelos digitales. Vamos a hablar de las capacidades, ¿no?, de la simulación. La simulación se lleva utilizando desde hace mucho tiempo. De hecho, el concepto de gemelo digital se lleva utilizando desde hace muchos años, ¿vale? Pero no se le había puesto ese nombre de gemelo digital, ¿no? La NASA ya utilizaba este tipo de herramientas para poder simular muchos comportamientos físicos, ¿no? Los gemelos digitales son recreaciones virtuales de elementos físicos. Como estáis viendo ahí, por ejemplo, podría ser un motor, ¿no? Ese motor que se ha realizado en un CAD, ¿no? Y que luego pues, se está utilizando, se está viendo ese comportamiento que tiene físico, ¿no? Teniendo esas recreaciones se pueden hacer estudios de cuánto soporta el material, estudios de fluidodinámica. Se pueden ver cómo, bueno, cuánto va a aguantar el material. Vamos a hablar con propiedad. Serían estudios de análisis por elementos finitos, ¿no? Se pueden hacer recreaciones de cómo se fabricará una pieza en 3D, ¿vale? Se pueden hacer recreaciones de cómo va a ir el fluido dentro de esa pieza, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos intentando hacer conductos de refrigeración en sistemas complejos, pues bueno, los podemos simular. Son los mismos cálculos que se hacen para simular los flujos de aire en un Fórmula 1, por ejemplo. La simulación de las plantas de fabricación. Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Un gemelo digital al final es la representación digital de un objeto, ¿no? Desde un motor a cualquier sistema complejo. Una planta, un coche, un vehículo. Por ejemplo, yo estaba utilizando simulaciones de vehículos complejas para poder comprobar las centralitas electrónicas, ¿no? Pues teníamos un modelo virtual en el cual se iba moviendo en un espacio virtual y se estaban suministrando las señales a las centralitas electrónicas físicas, ¿no? Para comprobar sin tener que tener un coche en la calle gastando dinero. Se pueden hacer análisis pues como lo que estáis viendo, ¿no? A través de Machine Learning y de Deep Learning se pueden hacer cálculos para ver la estructura más óptima para poder aguantar los esfuerzos que tiene que tener, por ejemplo, ese vehículo, ¿no? Se pueden simular plantas de fabricación. Como estáis viendo, ahí tenéis el modelo digital y luego la planta moviéndose de la misma manera. Bueno, hay una infinidad de posibilidades que podéis tener a la hora de realizar un modelo digital, ¿vale? Recomendación, que tengáis sentido común, ¿no? Que no hace falta tener un modelo digital de vuestra planta para que funcione. En ocasiones pues, se hace un modelo digital para poder comprobar que una parte de la planta está funcionando bien, ¿vale? Son complejos. Para realizarlos bien necesitas tener un conocimiento de física, de matemáticas importante. Hay gente que está haciendo esto muy bien en Aragón, entonces si necesitáis algún tema de esto, sobre todo sentido común, ¿vale? Cuando alguien os vaya y os diga, no, es que os voy a hacer un gemelo digital, lo que tenéis que tener en cuenta es, primero, de qué y por qué y para qué, ¿no? Está muy divertido tener un gemelo digital, como yo en esta foto, pero no sirve para nada. Si vamos a hacer puertas, hacemos el gemelo digital de las puertas. Hacer el gemelo digital de la puerta de entrada de nuestras oficinas no nos va a servir para nada. Por lo tanto, sentido común, ¿vale? IoT. Voy acelerando porque parece que no. Yo pensaba que no iba a llegar, pero me va a faltar tiempo. IoT, todos tenemos un Internet de las cosas en el bolsillo, ¿no? Está el IoT y el IoT industrial, ¿no? Un móvil es un elemento conectado a Internet que nos está dando información y que nos está monitorizando, ¿vale? Cuando intentamos meter sistemas de monitorización dentro de las plantas, hay un rechazo, ¿vale? Pero principalmente yo creo que es un tema de cómo se comunica, ¿vale? Porque al final todo el mundo está monitorizado y además queremos estar monitorizados y nos dejamos estar monitorizadas. Ya no vamos a hablar de Pegasus y todas estas cosas que yo creo que son trending topic, pero al final todos estamos monitorizados, ¿vale? IoT nos está ayudando pues, para poder capturar en las plantas de fabricación, para poder capturar de manera veloz, ¿no? Y precisa diferentes datos de la planta de fabricación. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo de unos guantes, ¿no? Que son unos lectores
de código de barras que al llevarlo en la mano pues no tienes que perder tiempos muertos a la hora de coger la pistola, ¿no? Es un ejemplo de un elemento IoT que está conectado a distancia. O los wearables, ¿no? que se utilizan pues, para hacer llamadas cuando una máquina termina para que el operario vaya, por ejemplo, a la máquina. O incluso Raspberries, ¿no? Que se utilizan también para conectar diferentes mecanismos y poder capturar datos, ¿vale? Pues todo esto, si tenéis cualquier duda, podéis mandarnos cualquier correo y poneros en contacto con nosotros. Robótica móvil y colaborativa. Bueno, pues aquí veis un caso de uso que podéis entrar en Universal Robots, son UR, que son robots conocidos colaborativos, y hay un caso de uso muy interesante que se está haciendo aquí en la planta de fabricación de Mannheim, que lo que está haciendo es poder trabajar mano a mano con el operario, ¿no? Los robots industriales tienen unas inercias y tienen unos movimientos muy rápidos que no permiten trabajar mano a mano con el operario. En este caso sí que se permite porque tanto las inercias como las velocidades están controladas y están reguladas. En el vídeo, bueno, os he puesto ese vídeo porque es interesante ver cómo incluso se ha llegado a hacer espectáculos, ¿no? Baile con un robot colaborativo. Son robots que sus movimientos en velocidad están muy controlados y que se pueden trabajar de manera conjunta con los diferentes operarios, ¿vale? Y luego, bueno, pues absurdeces totales que se pueden encontrar en Internet, como un grupo de americanos hacen yoga con un UR. Como veis, el ser humano puede utilizar la tecnología para mejorar el proceso productivo o para cualquier cosa. Pero bueno, me parecía interesante poneros el vídeo para que veáis que se puede hacer cualquier tipo de cosas con los robots colaborativos. Ahora, no hay que poner obligatoriamente robots colaborativos en nuestras plantas. Los robots colaborativos se ponen cuando se quiere colaborar. He llegado a ver robots colaborativos con cuchillas en la punta de lanza y tener que estar vallados por seguridad, ¿vale? Entonces, sentido común. Volvemos al sentido común. Robótica móvil. Bueno, como veis, estos se llaman AGV, son permitirme la expresión, unas rumbas caras industriales, ¿no? Que lo que hacen son unos elementos. Si me escuchara un fabricante de AGVs me mataría. Además tengo buena relación con alguno. Bueno, como veis, son elementos que permiten transportar material de un punto a otro dentro de las plantas de fabricación, ¿no? En este layout a mí me gustó mucho este vídeo porque te marcaba, ahí estáis viendo en tiempo real el master control, arriba a mano izquierda, pues estáis viendo dónde están los AGVs y cómo es el control de tráfico de estos dentro de una planta, ¿no? Toda la monitorización que se está haciendo en la navegación lo tenéis arriba a mano derecha. Entonces, incluso el mantenimiento de los AGVs, ¿vale? Pues cuando se está haciendo instalación de AGVs, pues bueno, es interesante saber los niveles de carga que tiene la AGV y analizarlos bien, ¿no? Pues todo esto se puede hacer por simulación y se puede controlar en tiempo real, ¿vale? Entonces, yo he estado en varios proyectos de implementación de AGVs y al final son sistemas que son muy efectivos, que funcionan bien y que cuando se tiene clara la aplicación, pues tienen un retorno porque al final lo que estás haciendo es hacer un flujo constante y controlado de cómo están yendo los materiales de un punto a otro dentro de una planta de fabricación. Y bueno, hemos acabado con eso, con Industria 4.0 y os voy a dar un pequeño perfil de lo que sería, para mí, bajo mi criterio, la diferencia entre digitalización y transformación digital, ¿vale? Cuando hablamos de transformación digital, nos imaginamos, ahora de digitalización o transformación digital, nos imaginamos esto, ¿no? Un robot complejo, como estáis viendo, está moviendo las manos en una webcam y el modelo, el robot está moviendo las manos de la misma manera que lo hace la persona, ¿no? ¿Veis? Cómo abre las manos, abre el modelo. Entonces, pensaríamos que transformación digital o digitalización es esto, ¿no? Es algo complejo, algo muy avanzado, algo muy técnico, pero en realidad lo que estamos viendo ahí es un seguidor, ¿no? de un movimiento, ¿no? Puede ser de un ratón, puede ser de unas manos. ¿Por qué quería poneros este ejemplo? Porque al final nosotros asociamos esos términos a eso, ¿no? Algo complejo, a digitalizar algo, ¿no? Pero para mí la digitalización y la transformación digital son dos cosas diferentes, ¿vale? La digitalización es el uso de la tecnología para poder mejorar pues, potenciales cuellos de botella que podemos tener
Y ese uso de la tecnología, pues podemos hacer desde los paperless, ¿no? Quitar papel y tener todo de una manera más digital, ¿no? A poder utilizar pues, diferentes pues, muros de calidad con visión artificial, o sea, con visión más inteligencia artificial. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿vale? Pero eso para mí es digitalización, ¿vale? Y eso no es transformación digital. La transformación digital tiene que ver con las personas, ¿vale? Y es cuando se intenta cambiar una cultura de una empresa, cuando se intenta que la gente esté involucrada en esos procesos de digitalización, ¿vale? Para poder hacer una buena transformación digital, lo primero que necesitamos es, nos sentamos con un consultor, bueno, en realidad nosotros nos podemos sentar también con nosotros mismos, ¿no? Y podemos pensar en qué es cuáles son nuestros procesos, dónde tenemos los cuellos de botella, analizamos todos los procesos de nuestra empresa. Una vez que tenemos analizados los procesos, vamos a ver qué tecnologías nos pueden ayudar, ¿no? Tenemos esa caja de herramientas que es la industria 4.0 que nos va a decir qué es lo que podemos utilizar para poder hacer diferentes aplicaciones y poder hacer los procesos más digitales, ¿no? Y luego, una vez que se hace eso, tenemos la transformación digital, ¿no? Que es cómo involucrar a todos los empleados en el uso de esas herramientas digitales. Entonces, para terminar, y voy a intentar hacerlo en 1 hora, hemos empezado de 5, voy a intentar terminar ya. Para terminar, lo que os voy a poner es un caso de éxito del 28 de abril de este año, ¿vale? Hace nada, Repsol publica que ha conseguido un ahorro estimado de más de 2 millones de euros creando sus aplicaciones de Power Apps, ¿vale? Bueno, Power Apps es una herramienta de Microsoft en la cual pues, podemos realizar, ¿no? Aplicaciones, ¿vale? Sin tener que hacer código muy complejo, podemos generar aplicaciones y podemos hacer automatización de procesos, ¿vale? Si Repsol hubiera implementado estas aplicaciones desde el departamento de informática, ¿no? De IT, y hubiera hecho un proyecto clásico como cojo el proyecto, hago unas soluciones y las pongo en mi empresa, estaríamos hablando de un proceso de digitalización, ¿vale? Estamos digitalizando procesos, estamos automatizando procesos. Sin embargo, ellos lo que han hecho ha sido generar una cultura. Dentro del programa de transformación digital, ellos han generado un programa, ¿vale? Que llaman Do It Yourself, ¿vale? Y es una iniciativa para que los propios empleados sean los que hagan esas aplicaciones dentro de un marco. Han generado un centro de excelencia y lo que han hecho ha sido un marco de cómo se tienen que hacer esas aplicaciones, pero son los propios empleados los que las generan. Y en el año pasado, los propios empleados generaron 165 aplicaciones, hicieron más de 6.500 flujos de trabajo de manera automática y más de 38.000 ejecuciones, ¿vale? Entonces, es un muy buen ejemplo de que, por un lado está digitalizar, que sería hacer esas automatizaciones, y por otro lado es la involucración de la organización y esa transformación digital de todos los empleados de la compañía que han sido capaces, realizando sus aplicaciones y haciendo cosas para que su día a día fuera más fácil, pues han podido ahorrar 2 millones de euros, que se dice pronto, ¿vale? Entonces consideraba que era un buen ejemplo para poder hablar de digitalización y de transformación digital. Y por último, pues bueno, brevemente volvemos al kit digital. Como habéis visto, pues hay diferentes tecnologías que nos pueden servir y que están relacionadas con el kit digital. Si tenemos una captura de datos, pues podemos utilizar el bono de BI analítica, ¿no? Porque nos va a servir. Si tenemos sensores conectados capturando datos, pues también nos va a servir poder hacer la parte de BI analítica. Obviamente ciberseguridad, aunque está más centrada en la parte de IT, pero bueno, siempre que tenemos algo conectado al exterior, pues es verdad que en la parte de operaciones la ciberseguridad se tiene de una manera diferente, pero sí que lo tenéis que tener en el foco. Y luego, bueno, la parte de gestión de procesos, pues también tenéis ahí una parte de toda la parte de integración vertical y horizontal, pues también está relacionada con esa parte, ¿vale? El ERP, incluso el MES, que el año pasado se realizó una jornada acerca de ello. Y nada, por mi parte eso es todo. No sé si hay alguna, voy a ver el chat, si hay alguna pregunta. Bueno, creo que eso no sé si es bueno o es malo. Normalmente en estas cosas o es que os habéis enterado de todo y ha quedado muy claro, o
no os habéis enterado de nada. No sé si alguien de los que estéis conectados queréis lanzar alguna pregunta. ¿Podéis abrir micro? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, pues entonces yo creo que daros las gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya parecido interesante. Lo que hemos intentado ha sido hacer una visión, ¿no? Y desmitificar un poco ese término de Industria 4.0. Y a partir de ahí, pues bueno, tenéis ahí ese QR, tenéis la dirección oap.cámarazaragoza.com y a través de allí pues os podéis poner en contacto con nosotros y estaremos encantados de poder ayudaros. Así que bueno, me parece que hay una... muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Tened muy buen día.